Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar el estudio de hoy. Dios bendiga, es un gusto que estén aquí. Vamos a dar inicio con una oración. Bendito Dios, tenemos a ti la gloria y honra, Padre, en este día, Señor, que iniciamos el estudio de este libro de los Hechos. Continuamos con el libro de los Hechos. Te pedimos que tú bendigas este estudio, que te hagas cargo de Padre Santo, que nos guíes, que nos enseñes, que hagamos esto con agua, que nos hagas entender todo aquello para que quieres mostrarnos en el día, Señor. Damos el día de la gloria y la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues la semana pasada estamos considerando algunos temas importantes en relación a los hechos, ¿sí? Ahora seguimos considerando un poquito más sobre esos, ¿sí? La cuestión que tuvo que ver aquí con los hechos, hermanos. Aquí, en el primer capítulo podemos notar que se inicia la iglesia, hermanos. Inicia cuando son llenos del Espíritu Santo en el Pentecostés, ¿sí? Y se demuestra también, se ve primeramente la indicación, o más bien la introducción que da el apóstol Lucas, ¿sí? Lucas, para a quién fue dirigido y con qué propósito fue dirigido. También se demuestra la ascensión del Señor Jesucristo, ¿sí? Que va al cielo y que aparecen unos ángeles y que le dicen que así como se fue en las nubes, regresará y que todo ojo lo verá. Entonces ya después se recibe la autoridad, más bien le da la orden de educación de Jesucristo de que vayan y prediquen. Anterior a eso, podemos notar entonces aquí diferentes características que podemos notar. Y algo importante que ocurrió en aquel entonces, después de que fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a predicar, y el cual ganaron, dice la Escritura, que ganaron a 3,000 personas, ¿sí? En aquel momento. Después de ello sucede algo importante con el apóstol Juan y el apóstol Pedro, que ellos van al templo, ¿sí? Y hacen una curación a un cojo que tenía más de 40 años de edad, y esto hace una tremenda revuelta en medio del templo. Más bien el Sanedrín que está ahí empiezan a cuestionar a los discípulos, a los apóstoles ya en ese momento, ya que empiezan a predicar y le empiezan a decir que qué autoridad hacían esto. Miren lo que dice aquí en el capítulo 3, verso 1 del libro de los Hechos. Dice aquí: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora nona, o sea, a las 3 de la tarde, hermanos. A las 3 de la tarde. Ustedes cuentan de las 6 de la mañana que iniciaba el día para los judíos, 6 de la mañana, y le cuentan 9 horas, son hora nona, 9 horas, son las 3 de la tarde, ¿sí? Dice la de la oración, era la hora de oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien podían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les dieran limosnas. Pedro y Juan fijaron en él los ojos y le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Sí, esto es lo que ocurrió en esta llegada de los apóstoles de Juan y Pedro, hermanos. ¿Sí? Imagínense la tremenda aceptación que tuvo este hombre que toda su vida había sido paralítico. ¿Sí? Esto podemos recordar como cuando también de igual forma Jesucristo llega al templo y se encuentra a un hombre ciego. También era de nacimiento, sí, también ya era mayor, tenía muchos años de haber estado bajo esa condición. Sí, Jesucristo lo resucita, lo devuelve la vista, sí, y aquí los apóstoles hacen que este hombre se incorpore y empiece a andar, caminar, cosa que nunca había hecho en su vida. Y dice que aquí que se ponía a saltar y a alabar a Dios ahí en el templo. Esto no pasó desapercibido, hermanos, ahí a la gente que estaba ahí, ¿sí? Veamos lo que hacía a continuación. Sí, después de esto, dice aquí, y teniendo asidos, en el versículo 11, y teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilla de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negaste delante de Pilato, cuando éste había suelto poner en libertad, mas vosotros negasteis el santo y el justo, y pediste que os diese un homicida, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que os por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Sí? Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Aquí empieza muy parecida el tema que había considerado cuando después de recibir el Pentecostés, que estaban ahí, hermanos, recuerden que Pedro se pone de pie, empieza a hablar ahí, y empieza a decirles, y es muy parecido la predicación que expone aquí, junto con lo que expuso en la otra ocasión, ¿sí? Y empieza a hablar de Jesús, empieza a hablar del Padre, de Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, en la cual ellos conocían la historia, conocían todo eso, porque no eran personas ignorantes con relación a los asuntos de lo que Dios había hecho con ellos, de cómo salieron de Egipto y todo eso. Ellos conocían exactamente y perfectamente toda aquella historia. Por eso es que el apóstol Pedro se las revela, se las comenta, y les comenta lo que por medio de este Salvador, que es Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, a quien Él había ensalzado y resucitado, es por medio de Él el que ahora se había confirmado a este hombre una sanidad completa, y que todos lo vieron, que todos, porque estaba en medio de ellos, y que la gente sabía que esta persona no podía andar, no podía caminar, ¿sí? Y sigamos considerando lo que sigue diciendo en el verso 17.
Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios cumplió así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, ¿sí? Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de su restauración, de la restauración, de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que había sido desde tiempos antiguos, el tiempo antiguo. ¿Sí? Entonces aquí hace toda referencia a todo lo que iba a hacer, y está hablando de una restauración a la cual ellos, restauración pues, se refiere a la restauración de ellos, de Jerusalén, como se había profetizado por todos los profetas. Dice, porque Moisés dijo, ¿sí?, a los padres, o sea, a los padres de ellos, de toda la gente: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, vuestros hermanos, como a mí, dice ahí. A él oíréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigado del pueblo. ¿Sí? Y todos los profetas desde Samuel en adelante, en cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendice, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Sí? Aquí vemos cómo entonces el apóstol Pedro hace un recordatorio de todo lo que había acontecido, lo que todo había ocurrido desde Abraham. Menciona a Samuel, que fue el primer profeta, hermanos. Samuel fue el primer profeta y también fue juez, y también fue sacerdote. Ocupaba los tres servicios, los tres ministerios: sacerdote, profeta, ¿sí?, y juez. Era Samuel. Y dice que a partir de entonces en adelante hasta todos los demás se anunció sobre esto, de la promesa que se había dado a Abraham, de su simiente, que había bendecido todas las tierras. Y este texto ustedes lo pueden colaborar ahí en Génesis 22:18, hablando de la simiente. Génesis 22:18 es lo que dice ahí, lo que el apóstol Pedro está refiriéndose. Dice ahí, Génesis 22:18, dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Sí? Aquí está entonces esa promesa a la cual está haciendo referencia el apóstol Pedro. Aquí hace alusión, hermanos, si notamos lo que dice, a todas las naciones de la tierra, no solamente a los israelitas, no solamente a los judíos, sino a todas las naciones de la tierra, ¿sí?, incluyendo gentiles, incluyendo de diferentes lugares. Recordemos que la vez pasada, cuando estábamos considerando cuando fueron llenos del Espíritu Santo, que fue el Pentecostés, había gente judía de diferentes lugares. Se menciona los lugares de donde venían, y también comentaba algo importante, que eran prosélitos. ¿Sí recuerdan qué es un prosélito? Los que no eran judíos pero que se convertían a cristianismo. El judaísmo, ¿no?
En aquel entonces era judío, se convirtió en el judaísmo. Y de hecho podemos notar algunas personas que Dios tuvo gracia, estuvo misericordia a ellos, y fueron mujeres. Consideramos también en el libro de Mateo, en la carta del Evangelio de Mateo, de mujeres que tomaron o formaron parte de ser antepasados. Dios les permitió ser antepasado de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entre ellas fue Rahab, fue Ruth, y había una mujer, Tamar. ¿Sí saben quién fue Tamar? Tamar. Tamar fue una esposa de uno de los hijos de Judá. ¿Sí? De Judá. Se le muere el hijo. ¿Sí? Entonces le da el segundo hijo. Y el hijo también, el segundo hijo que le da también muere. ¿Y saben por qué muere? Porque el hombre no concibe con ella. O sea, tiene relaciones, pero no se concibe. Porque él termina afuera, el hombre. ¿Sí? Y por tal razón eso Dios no le agradó y muere. Por negarse a hacer la voluntad de Dios. Entonces, Judá tenía miedo de que se le daba a otro y además era el hijo más pequeño. Y dijo, pues espérate que crezca y entonces te lo doy. Y pasó tiempo. Entonces, Judá viuda y esta Tamar se disfraza de prostituta y hace que se acueste con él, o con ella más bien. Y él no tenía con qué pagarle y se queda su báculo y su sello. Y al otro día que regresa para pagarle, porque le prometió darle una oveja, pero como no tenía la oveja en ese momento, le dijo, ¿qué me das como seña para que me puedas pagar? Y le deja eso. Al otro día que regresa, ya no la encuentra y pregunta a la gente que está por ahí de ella, dice que nadie la conocía. Pasan los meses y se enteran por ahí que está embarazada, y entonces la llevan a Judá y la quieren apedrear, porque también era la ley que así decía. ¿Sí? Bueno, cuando la quieren apedrear, ella dice, de esta persona que tengo estas cosas, yo estoy embarazada. Y el Judá se da cuenta que son sus cosas. Son sus cosas de ella. Y entonces él le dice, tú eres más justa que yo. Y se queda en su casa porque anteriormente, como se había regresado a la casa de sus papás, ella, porque no tenía, pues ya no tenía al marido, se regresó a la casa de sus papás ella. Después de que pasa esto, ella se regresa a la casa de Judá, y dice la escritura que no la volvió a tomar o no la volvió a conocer nunca más a ella, ¿no? O sea, nunca tuvo relaciones con ella aparte de esa ocasión. Nació su hijo, ¿sí? Y no recuerdo el nombre de este personaje, pero de ellos vino Jesucristo, ¿sí? Fue Tamar, antes de ello fue Rahab, Tamar, Ruth, en tiempo de jueces, ¿verdad? Y entonces ellos eran prosélitos, hermanos, ¿sí? Prosélitos. Un gentil, hermanos, cuando estaba en el templo no podía entrar al templo. Había un lugar, un patio destinado donde todo gentil podía entrar, ¿sí? Podía entrar ahí a adorar a Dios, pero nomás hasta ahí se les daba oportunidad a ellos de entrar, pero formaban parte del pueblo judío. Por eso menciona a los prosélitos, ¿sí? Hoy en este tiempo, hermanos, cuando dice a todas las naciones, el plan de Dios no nomás era, originalmente, hermanos, no era solamente los judíos, como se cree en base a esto, ¿sí? Sino que eran todas las naciones de la tierra, las cuales iban a ser las beneficiadas el pacto que había hecho Dios con Abraham, ¿sí? En cual de que su simiente serían benditas toda la tierra, ¿sí? Y así también lo menciona el apóstol Pablo en Gálatas,
¿sí? Cuando hablaba de su simiente, dice que se refería a él, a nuestro Señor Jesucristo. Aquí, al igual que el apóstol Pedro, está hablando de esa simiente que es nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de esa simiente, que es Jesucristo, se bendecerían todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Por su sacrificio. Por su sacrificio. ¿Sí me explico? ¿Sí? Eso es importante que conozcamos, hermanos, porque ese era el plan original de Dios, hermanos, desde el principio. Y aquí lo está diciendo el profeta Pedro, de los profetas, lo que está escrito. Y es importante que tenemos en cuenta esto, hermanos, porque esto es lo que Dios se propuso desde un principio, desde después del pecado de Adán y Eva. Fue el plan que delineó nuestro Señor, nuestro Dios, para hacer que la gente regresara a Él. ¿Ok? Después de esto, hermanos, de que Él se dirige a los judíos diciéndoles estas palabras, miren aquí lo que dice aquí: y había con ellos en el 4, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñara al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de entre los muertos. O sea, ya venían molestos, enojados, a atacar a los apóstoles. Dice ahí en el 3, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde, ¿sí? Imagínense, ellos llegan a las 3 de la tarde, hermanos, todo en que hace este acontecimiento, esta situación, pues llegaron a las 6 de la tarde, y recordemos que para ellos se acababa el día a las 6 de la tarde. Para ellos, su Dios, a las 6 de la tarde se acababa su día, ¿sí? Y por eso dice aquí que lo guardaban al día siguiente. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como, ¿de cuántos? 5,000. 5,000 personas. Entonces ya ha ocurrido al día siguiente. Entonces miren lo que hacen. Al día siguiente todo el Sanedrín. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote. Poniéndose en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Sí? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Noten cómo, con qué autoridad está hablando el apóstol Pedro. Bueno, yo creo que sí, ustedes sienten la autoridad con la que está hablando aquí, se transmite, aunque nosotros no estuvimos en la escena, pero al estar leyendo esto, se siente con que la autoridad con la que está hablando el apóstol, ¿sí? Se siente así. Entonces sigue diciendo aquí en el 13, dicen: entonces vinieron
el denuedo de Pedro, dice denuedo de Pedro, sabiendo todos ellos cómo hablaba el apóstol Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo, se maravillaban y les decían que habían estado con Jesús. Ok. ¿Sí saben ustedes, hermanos, a qué se refiere que eran personas sin letras y vulgo? En otras versiones dicen, se llama que no sabían leer y escribir, ¿verdad? Que no habían estudiado. Aquí recordemos que ellos, como decía, aquí menciona que habían estado ahí, iban escribas, eran fariseos, ¿sí? Saduceos, que estaban ahí presentes. Gente que estudiaba, gente preparada, gente que conocía la ley que existía hasta ese momento, la ley de Dios. Y ellos se quedaban maravillados por la forma que hablaba. Es lo que les estaba diciendo. Aquí en los versículos anteriores se nota la autoridad y el denuedo, como dice aquí, con lo que estaban hablando ellos. Y se quedaban maravillados. Y reconocieron ellos mismos que habían estado con su Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Si notemos, las mismas personas que enjuiciaban a su Señor Jesucristo estaban ahora enjuiciando a estos apóstoles. A estos sacerdotes que estaban ahí, abofetearon al Señor Jesucristo, que le golpearon, le taparon la cara y todo eso, eran las mismas personas que ahora estaban aquí delante de los apóstoles, delante de Juan, delante de Pedro, ¿sí? Por este acontecimiento. Y dice, es notorio que por esta situación que hemos hecho de sanar a ese hombre, ahora ustedes están haciendo esto, nos quieren enjuiciar por esto, nos quieren castigar por esto, ¿sí? Y le dice que sepan que el hombre a quien ustedes crucificaron, que es Jesucristo, que Dios levantó de entre los muertos, es por causa de esto que este hombre está andando ahora, que ha sido sanado. Dice aquí en el 14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba de pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y confesionaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimidaron que de ninguna manera hablasen ni se enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. No podemos, dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. ¿Sí? Ya que el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Cómo ven este maravilloso acontecimiento, hermanos, que nos muestra a nosotros cómo ahora la actitud de los apóstoles había cambiado? Ya no estaban temerosos, ya no estaban escondidos, ya no había nada de temor de parte de ellos, ¿sí? Sino hablaban con denuedo, hablaban con autoridad, hablaban de tal manera que quedaban sin palabras las personas que estaban ahí. De hecho así quedaron, no pudieron castigarlos porque este hecho era notorio a todas las personas que estaban ahí, y por temor a esas personas no les hicieron nada. Solamente les hablaron fuerte, les dijeron que no volvieran a hacerlo. Sin embargo, la resolución de ellos es
que no podían dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros cuando pasamos con situaciones complicadas, difíciles, hermanos, en nuestra vida, independientemente de lo que estemos pasando, independientemente de la situación que vivamos, ¿verdad? A veces se nos persigue, hermanos, a veces se nos castiga, a veces se nos critica, a veces pues somos atacados por personas, y a veces por nuestra propia familia, ¿sí? Se nos juzga, se nos critica, ¿sí? Y inclusive hay personas que dicen, familiares dicen, pues es que ¿cómo es posible que tú ahora sí pienses de esta manera? ¿Sí? Si tú no eras así, ahora tú eres así acá, ¿sí? Y ahora ya no quieres ir acá, ya no quieres hacer esto, ya no quieres hacer lo otro, ¿sí? Inclusive le dicen, estás loco o estás loca. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí, como menciona, dice que el apóstol Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Lo acaban de recibir, hermanos. Días anteriores habían recibido el poder, como dice ahí, recibirán poder, dice Jesucristo, y recibirán poder. Este poder es el Espíritu Santo, en el cual estaba aquí, manifestándose de esta forma, como ahora ellos estaban actuando de una manera sin miedo, una manera de hablar, de una manera con autoridad inclusive. Se puede ver aquí en la lectura que están hablando con autoridad y firmeza de lo que ellos están haciendo, sin ningún miedo, sin ningún temor delante de los que lo estaban enjuiciando. Nosotros podemos tener la misma convicción, la misma seguridad, hermanos, y portando de la misma forma en medio de circunstancias adversas, en medio de situaciones complicadas en nuestra vida, ¿sí? Porque tenemos quien nos respalda. ¿A quién respaldaba a ellos? Era Jesucristo, ¿no? Porque ellos les preguntaban, ¿bajo qué autoridad? Y ellos dicen, pues de Jesús. Primero mencionaban a Dios, luego hablaban de Jesús, que fue levantado entre los muertos, en la cual dice, somos testigos de ello, ¿sí? Y en base a eso nosotros podemos ver y ser testigos de la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, y cómo nosotros podemos negarlo después de lo que Dios ha hecho por nosotros. Podemos dejar de hablar de lo que ¿quién es Dios? ¿Ustedes cómo ven? ¿Cómo ven la actitud de ellos? Pues sí, ya de mayor seguridad, porque desde que recibe el Espíritu Santo, Pedro con esa firmeza les dice, no es que estén ebrios o que estemos ebrios, ¿no? Sino que es que ya con todo conocimiento de la palabra y la seguridad de Dios, de que ya se había anunciado en otros tiempos que iban a recibir el Espíritu Santo. O sea, se nos está diciendo con toda seguridad y con toda firmeza que iban a recibir el Espíritu Santo. Ok. Eso fue en el Pentecostés. Ahí no los estaban juzgando, ¿verdad? Sino que estaban exponiendo la causa por la cual ellos hablaban en diferentes idiomas, ¿no? Pero aquí ya lo estaban juzgando. ¿Ustedes ven alguna intimidad, o sea, algún miedo que estaban viendo, alguna inseguridad? No, pero sabes, a lo que me refiero es que responde con la misma seguridad. Cuando los están en el concilio, los están juzgando, Pedro les dice que sí es más importante respetar lo que le están diciendo los judíos o lo que Dios manda. O sea, cuando les prohíben, ¿no? Le prohíben que sigan predicando o hablando en el nombre de Jesús, o sea, predicando ese nombre. Y con toda seguridad y firmeza, sin temor
a alguna cosa, pues Pedro ya no responde como cuando negó al Señor Jesucristo, sino que le dice que no, que pues ellos van a hacer caso a lo que manda a Dios, no a lo que ellos como autoridad terrenal le estaban ordenando que ya no hablaran en el nombre de Jesús. Entonces ya, pero pues todo eso es por la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Ya esa firmeza que ellos tienen y esa certeza y ese miedo de ser inclusive llevados a la muerte, ¿no? Porque de antemano pues sabían que podían ser llevados a la muerte. Así es. Pero sin embargo a ellos no les interesaba eso, ¿no? Tenían esa seguridad de que tenían que hacerlo, ya que vieron también perseguidos, vieron la muerte de su Señor Jesucristo, pero ya no tenían ese miedo. Cuando estaban ahí escondidos en ese aposento, ahí desguardados porque tenían miedo de que los matasen. En sí, hermanos, esto es algo de suma importancia, ¿sí? Si ustedes siguen leyendo en el capítulo 6, ¿sí? Aquí habla del primer mártir, hermanos, del primer mártir llamado Esteban, ¿sí? Y en el cual también él hace una pequeña resumen o síntesis de lo que ocurrió desde el inicio. Y aquí en el capítulo 7, miren lo que dice en el versículo 1: el sumo sacerdote dijo entonces esto así, y él dijo: varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes de morarse en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, o sea, la tierra en la cual estaban ahí, en Jerusalén, a la cual vosotros habitáis ahora, y no les dio herencia en ella, ni aún para asentarse un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reduciría a servidumbre y los matarían por 400 años. Esta historia sí la conocemos, ¿verdad? Ya sabíamos. ¿Dónde estuvieron por 400 años, hermanos? ¿Dónde estuvieron? En Egipto, ¿verdad? Ok, muy bien. Dice ahí: mas yo juré, dijo Dios, juzgaré a la nación de la cual serán siervos, y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. ¿A quién le dio el pacto de la circuncisión? A los judíos. ¿Pero a quién? A Abraham. Y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, y Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Ahí está, ¿verdad? Y los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estuvo con él y les libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, el rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Okay. Viniendo entonces hambre en toda la ciudad de Egipto y Canaán, y gran tribulación, y nuestros padres no hallaron alimentos, cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifiesto Faraón el linaje de José. Y envió a José e hizo venir a su padre Jacob y a todos sus parentela, el número de 75 personas. 75 personas son las personas que llegaron
¿A dónde? A Egipto, hermanos. ¿Ustedes sabían ese detalle? Sí, Sí. ¿Cuántas personas llegaron entonces? 65 personas. 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto desde donde él murió, y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem, y puesto que el sepulcro que a precio de dinero compró a Abraham de los hijos de Amor en Siquem, ¿sí? Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa de que Dios había jurado a Abraham, y su pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a Josué. Este rey, usando su astucia como nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propaguen. O sea, él, cuando se recuerda esa historia, que él mandó a matar a todos los niños, ¿no? Sí. Fíjense todo lo que está resumiendo aquí Esteban, ¿eh? En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. ¿Me dan cuenta cómo aquí está narrando toda la historia? ¿Algún día habían leído esto, hermanos? ¿Aquí en el libro de Hechos? Sí. ¿Sí? Bueno. Dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino a él corazón y viese visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió y hirió al egipcio. Vengó al oprimido, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le había de libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se sorprendió uno de ellos que venían y se ponían en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratan unos al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasando 40 años, un ángel se le apareció en el desierto, en el monte de Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, acercándose para observar. Vino a él la voz del Señor, dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, y le dijo el Señor: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ve, te enviaré a Egipto. Entonces ahí está cuando envía. Sí, a este Moisés, a quien había rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por juez, por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios, señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo, en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oísteis. ¿Se dan cuenta cómo aquí? Esto ya lo había mencionado ¿quién? Pedro, ¿verdad? Aquí lo vuelve a mencionar Esteban. ¿Ok? Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí,
con nuestros padres y que recibió palabra de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desobedecieron y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que diesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso dice, me ofrecéis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y en las estrellas de vuestros dios Refaim, figuras que hoy hiciste para adoráis. O transportaré pues más allá de Babilonia. Ahí está la situación por la cual llegaron a Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres. Lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió promover tabernáculo para Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Dura de cerviz e incircuncisos. Aquí empieza ya un poco más fuerte para con ellos, hermanos, ¿sí? Y empieza a decir que ellos son incircuncisos, que no quisieron oír a sus padres, ¿sí? Y mira, dice aquí, duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis de la ley por exposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. O sea, el Sanedrín que se levantó contra Esteban, él empezó a dar esta defensa contra todos ellos, hermano. Pero Esteban dice, estaba lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron unos contra él, y echando fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Cómo ven este fascinante argumento de aquí que está dando este hombre Esteban, hermanos? ¿Sí? Él resumió todo lo que había acontecido con relación a los judíos, ¿sí? Y finalmente lo mandaron, ¿sí? Apedreadas, pero tuvo la visión de ver a nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra de Dios. Y al igual que nuestro Señor Jesucristo,
cuando él dijo a su padre, cuando estaba clavado en la cruz, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí él dijo que no les tomase en cuenta a ellos esto que estaban haciendo a él, hermanos, este pecado de matarlo, de convertirse en asesinos de él. Y así fue como murió. Así es, hermanos, estos pasajes me parecen de mucha importancia, ya que contienen rasgos importantes y muchas similitudes con lo que Esteban y Pedro mencionaron con relación a los acontecimientos que tienen que ver con el pueblo judío, con nuestro Dios, y principalmente con Dios y Jesucristo, y con todo lo que estaba ocurriendo en aquel entonces, en la iglesia primitiva, cuando estaba iniciando la iglesia. Aquí ya estaba iniciando la iglesia. Inició con judíos, posteriormente se extendió a gentiles. Bueno, aquí le hacemos una pausa. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Una duda? Pues no, lo que vemos es que están completamente llenos del Espíritu Santo, tanto, bueno, sí, los que iniciaron la iglesia, en este caso, pues Pedro, Juan, Esteban, ¿no? Las cosas estaban tan llenos del Espíritu Santo que podían hacer cosas semejantes a las que hizo el Señor Jesucristo. Por ejemplo, en este caso, la curación del cojo, pues pues no se había visto así como tal esas sanidades que hicieran, ¿no? Ellos, sino que aquí en este inicio es de la iglesia, cuando ya son llenos del Espíritu Santo, es cuando ellos empiezan a hacer ya cosas por la fe, ¿no? Por la fe y esa fe que adquieren a través de la llenura del Espíritu Santo. O sea, y aquí, bueno, yo ayer estaba oyendo el libro de Hechos en la Audible, y bueno, ahí en la Audible dice que fueron abiertos los cielos y cuando está dando su defensa Esteban, y aquí viene, dice en el 55, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, ¿no? O sea, esas cosas que ya no le importaba incluso la muerte, ¿no? Estaba viendo la gloria de Dios, Esteban, que ya no le importaba, en dado caso, hacer molestar o enfurecer, como dice aquí, entre más hablaba, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero a él ya no le importaba nada de eso, porque estaba viendo la misma gloria de Dios, ¿no? Los cielos. Entonces, yo, ayer que oía yo este libro de los Hechos, digo, o sea, la fe que tenían ellos, o sea, la comunión de la que tenían que les fue dada, ¿no? Porque no era de ellos, sino que les fue dada ese poder de parte de Dios para poder contestar de esa manera, ¿no? Porque cualquiera de nosotros en nuestra carne dice, no, yo mejor me callo, ¿no? No me voy a matar, pero el espíritu, la fortaleza que les daba, ¿no? Para poder hablar de esa manera. Sí, gracias. ¿Algún otro comentario? Luego uno teme, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi vecina que ella es espiritista. Ella yo le hablé de Dios porque entró un tiempo de que como que ella quería correr, que como no ejercía, todo yo creo que se le juntó y todo, y ya me fue a buscar y todo, y lloramos por ella y sí quiere recibir a Jesús. Lo que
seas lo que oyes. Y así esto, lo otro, y enséñame y esto, lo otro, y ya total abrieron las raíles donde estaba, y otra vez volvió, y ahora ya me echa agua, agüita, ya me echa todo, y yo dije, ay, pues, bueno, yo le hablé y yo, eso lo que yo sí, Dios tiene tiempo para ella. Antes, yo sí oraba con Señora, toca el corazón, trata con ella para que ella entienda que está lo mejor y vea así, ¿no? Entonces ya, pues yo pedía mano, yo ahora, en el sentido de trata con ella, sí es, yo reconozco que está mal, pedirle eso a Dios porque más bien cambia su corazón, toca, le haya la manera para que ella pueda entender, darle sabiduría, ilumínala, más bien, ¿no? Para que ella, y así ha sido, pero ahora ya ella ya me echa agua, ya sí me habla y todo, pero tú echas agua y todo. Pues a mí no me interesa porque yo sé que mayor es el que está con nosotros que está conmigo, ¿no? Entonces muchas veces sí les habla uno, pero luego ya no quieren oír. A lo mejor es el mismo poder, es el mismo espíritu, pero nosotros la carne es la que no, luego muchas veces se inhibe de hablar a la gente por lo que no lo aceptan. Okay. Señor, que son, ahora sí que son muy aferrados como uno en algún tiempo a las creencias o a las cosas que uno practica. Sí, pues la gloria sea para Dios, hermanos. Vamos a concluir una oración y para proseguir con lo siguiente. Bendito Dios, Padre Santo, te damos gracias, Padre, porque tú has permitido estar aquí, Señor, y hemos estudiado tu palabra, Señor, de sucesos importantes que tienen que ver con tu iglesia cuando inició, Padre Santo, después de haber recibido el Espíritu Santo, ese poder que se había prometido por medio del Señor Jesucristo, que Él dijo que iban a recibir poder, Padre, para predicar. Y vemos aquí cómo ese poder que se había manifestado ahí en ellos, que estaba haciendo que hablasen de todos estos, tanto Pedro como Esteban, de lo que todavía los tratos y la forma como se había comportado, como se comportaba el pueblo judío, Padre Santo. Te agradecemos porque tenemos esa oportunidad nosotros en este tiempo y poder conocerte más, conocer cómo es que tu Espíritu Santo empezó a obrar y que sigue obrando en este tiempo aún todavía, Padre, porque nosotros somos testigos de ello, porque tú moras en nosotros, tu Espíritu está en nosotros y hace que actuemos de manera parecida o igual que tus apóstoles en aquel entonces, Padre Santo. Te agradecemos esta oportunidad maravillosa de estar en tu presencia, conociéndote más, Padre, estudiando tu palabra. Pedimos que ahora tú permitas que sigamos adelante con lo que sigue, Padre, para que tú sigas en este tiempo, Padre, guiándonos, Padre Santo. Dice a todas las personas que ven este video, Padre Santo, a mis hermanos que no están presentes, bendícelos, cuídalos y guárdalos, donde quiera que se encuentren, Padre Santo, y que puedan estar con nosotros la próxima semana. A ti sea toda la gloria, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.